Intelectual inclasificable, Jorge Cuesta despertó la admiración de sus contemporáneos y sigue despertando hoy no solo admiración, sino también fidelidad entre sus lectores. Por ello, la acertada decisión de la directora del Instituto Veracruzano de Cultura, la arquitecto Silvia Alejandre, y de sus editorialistas, pone en manos de ustedes esta nueva edición digital del libro que hemos titulado Jorge Cuesta entre poesía y crítica. Las obras de Cuesta, a 78 años de su muerte, siguen siendo de actualidad. No soy filólogo ni académico, solo he sido a lo largo de mi vida un asiduo lector de Jorge Cuesta. Y siempre quise tener en mis manos un volumen que me ayudase a colmar los vacíos cognitivos que la complejidad de su obra me engendraba. No recuerdo un solo momento de mi vida en el que no haya admirado a Jorge Cuesta y que no haya deseado entenderlo. Olvidado durante muchos años, en palabras de Christopher Domínguez, hoy Jorge Cuesta está arraigado en la cultura contemporánea de México, como si con los años sus textos hubieran proliferado hasta poblar tupidamente el jardín del porvenir. Y las ediciones de sus obras han mejorado una tras otra al cabo de los años. Proponemos aquí una lectura de algunos de sus ensayos y de su poesía completa. Lectura que creemos permitirá una mejor comprensión de su trayectoria intelectual, puesto que no solo ha sido organizada cronológicamente como las ediciones precedentes, sino que además cuenta con una selección temática. Ahora bien, Cuesta es esencialmente un crítico de la cultura. La universalidad de su interés, aunada a su vasta erudición, hacen que en muchos de sus ensayos los límites entre literatura y filosofía y política sean difíciles de establecer rigurosamente. El interés y la imagen de Cuesta han cambiado mucho. De ser un autor críptico, hoy es reconocido como el primer intelectual mexicano moderno del siglo XX. Esta transición progresiva ha sido indudablemente controvertida. Numerosos autores mexicanos y extranjeros han interpretado la obra de Cuesta, tanto su obra poética como su crítica literaria y de arte. Sus propuestas políticas y filosóficas han sido objeto de interés de prestigiosos intelectuales, quienes han producido eruditos ensayos. Diversos coloquios y homenajes le han sido consagrados. Este bien merecido reconocimiento probablemente no sería del agrado del propio Cuesta, y sin duda tendríamos que disentir de él, ya que gracias a ello su obra ensayística y poética sigue siendo de actualidad. Algunos de los argumentos políticos de Cuesta sentaron las bases de la libertad de expresión en México. Su obra crítica, tanto estética como literaria, sin haber alcanzado la categoría de autoridad teórica, es considerada como única. Influenciado por Nietzsche, Mallarmé, Valéry y el utópico pero irrefutable Julien Benda, entre otros, Cuesta supo imprimir un incomparable estilo propio. Indiscutiblemente nuestro autor se distingue de la corriente cultural en la que se le identifica, es decir, del grupo contemporáneos, por haber trascendido la literatura, la poesía y la crítica de arte, participando en múltiples debates políticos. Lo que hace la permanente modernidad de Cuesta
es precisamente su capacidad para plantear nuevas problemáticas y proponerlas con una autoridad irrefutable. Ya se trate de cultura, política o filosofía, es asombroso leer su ensayo sobre la Santa Juana de Chaux, en donde en 1925, con apenas 22 años, hace una crítica magistral y sin ver la obra de teatro, la vive leyéndola, y en ella su ojo crítico envuelve obra y autor, ambos en la misma trenza analítica. Ese mismo año escribe Canciones para cantar en las barcas de José Gorostiza, texto bellísimo, poesía en prosa llena de precoz erudición. En 1921, con solo 18 años, Jorge Cuesta llegó a la Ciudad de México para hacer sus estudios de ciencias químicas. Presionado por su situación, en 1923 suspende sus estudios, empieza a trabajar y en ese contexto adquiere vorazmente una cultura que para 1925-1926 ya muestra erudición. El periodo de formación, o más bien de iniciación intelectual de Jorge Cuesta, es rápido y sui generis, ya que simultáneamente se forma cultural, científica y políticamente. Sabemos que muy poco después de llegar a la Ciudad de México e inscribirse en ciencias químicas, Jorge conoce a Gilberto Owen y se involucra a través de Javier Villaurrutia en el grupo de contemporáneos. Los ensayos datados entre 1927 y 1930 reflejan una diversificación de su interés. En la crítica literaria aparecen ensayos importantes con una estructura más compleja. El ensayo llamado Notas es un texto importante para entender a Cuesta. La poesía es un método de análisis, un instrumento de investigación, nos dice Cuesta, anticipándose a sí mismo. Más adelante afirmará que la poesía como ciencia es la refinada y pura actividad del demonio. En este texto, con tan solo 24 años, Cuesta ya es Cuesta, ya leyó a Gide, ya desafía a Ortega y Gasset, y en su acervo ya se encuentran Góngora, Mallarmé, Poe, Nietzsche. Ese mismo año de 1927 aparece Reflejos, que se anuncia como una reseña del libro de Javier Villaurrutia con el mismo nombre, pero que es una auténtica poesía en prosa, una obra de arte. Cito: no es el arte estado de gracia, ni excepcional inspiración, ni sueño extraviado, ni alambicada alquimia. Es un oficio de los ojos y de las manos. Lo excepcional es la constancia, el esforzado amor que hace a las manos hábiles para fabricar las formas que agradan a los ojos, y la cultivada exigencia que hace a estos difíciles de agradar. Los ensayos Antonio Caso y la crítica y el resentimiento en la moral de Max Scheler aparecen también en ese año como su primera manifestación escrita de temas filosóficos. En 1928, ya formando parte del grupo Contemporáneos, firma la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, obra colectiva que aparece ese mismo año en librerías, desatando en México una desmedida crítica que sin ningún refinamiento se volvió en un escándalo. Este fue el primero de los muchos combates que Cuesta habría de enfrentar con lucidez y valentía. En marzo de 1930 nace su hijo, Lucio Antonio Cuesta Marín, y su producción intelectual está dirigida a la crítica del arte, pero no aquella que solía hacer en los años 20, sino una que sirve como crítica de la ideología del arte para el pueblo emanante de la Revolución Mexicana. También publica un ensayo llamado Una teoría sexual, que es una crítica artera de la obra de Bertrand Russell llamada Vieja y Nueva Moral Sexual.
Pocos autores se atrevían en 1931 a criticar las obras de Jorge Ortega y Gasset, y en su artículo La rebelión de las masas, Cuesta critica la noción elitista de la ya madura sociedad de masas que Ortega y Gasset avanza. En 1932, la consignación de la revista Examen, de la cual él es creador y director, lo ocupa y lo arrolla. Y entre 1932 y 1940 encontramos la mayor producción intelectual de un Cuesta maduro, y esto en todos los universos de su interés. Su madurez se ha convertido en autoridad, y mientras su crítica literaria y artística sigue su curso, su interés se manifiesta tanto en la política como en la educación en México. Es en este periodo que el lector encontrará los textos más icónicos del discurso cuestiano, como La crítica desnuda de 1935 o El Salvador Díaz Mirón de 1940. Así como aquellos que contienen sus posiciones culturales vanguardistas, como en El clasicismo mexicano, La mujer en las letras, en donde hace una promoción de la liberación femenina, o bien la cultura francesa en México, todos del año 1934. El argumental de Cuesta no se contiene en estos artículos. En todos sus artículos Cuesta esgrime su inteligencia y su sensibilidad en la afirmación de su autoridad intelectual. En sus artículos de corte político, Jorge Cuesta nunca toma partido. Su posición es crítica. Como lo sugiere Julián Benda en La traición de los clérigos, Cuesta advierte, denuncia, critica, pero jamás sugiere. Jamás hace proselitismo de ninguna especie, y es por ello que sus opositores encuentran difícil la confrontación. Igual que Benda en el caso Dreyfus, Cuesta se ve obligado a pronunciarse en algunos casos. La crítica de Cuesta rara vez es ad hominem, mientras que sus opositores atacan siempre a Cuesta y no a sus argumentos. Es asombroso cómo en algunos artículos, como en aquel llamado La lección de Ansermet, Cuesta puede desmembrar a alguien sin tocarlo, solo desbaratando todo lo que le rodea. Y aunque el caso de Ansermet no sea político, su método es el mismo en todos los aspectos de su crítica. En la obra de Cuesta, el lector podrá encontrar la diferencia entre la escritura como sombra y la escritura como reflejo. El caso de Cuesta es el de la escritura como reflejo de sí mismo en cada una de sus líneas. Cuesta no indica nunca el camino a seguir, es decir, no proyecta su sombra sobre el lector, solo narra cómo lo hizo él, cómo comprende él la naturaleza de las cosas y de las relaciones de él con la gente. Jorge Cuesta fue un hombre extraño, pero no un ser oscuro. A lo largo de su vida, como en la de todos, hubo encuentros y desencuentros, así como afinidades y adversidades. Tenemos pocos datos de él durante su infancia y su adolescencia. Es Luis Panavier quien, por haber entrevistado a mi madre y a gentes que conocieron a Cuesta, pudo rescatar algunos datos al respecto. Sin embargo, sigue habiendo lagunas importantes. Cuando Cuesta se encuentra con Gilberto Owen en el ámbito académico, ambos son descubiertos por Javier Villaurrutia, quien los introduce al grupo Contemporáneos, iniciando así una serie de relaciones que más tarde irán transformándose en complicidades y en algunos casos en disidencias. Más tarde, cuando Aldous Huxley estuvo en México, se encontró con Jorge Cuesta gracias a una recomendación de D.H. Lawrence. Aunque no sabemos cómo conoció Cuesta a Lawrence, quien estuvo en México en 1926. En su viaje a París en 1928, Cuesta hace una escala en La Habana, en donde se encuentra con Alejo Carpentier. Este le da una recomendación para Robert Desnos. Cuesta y Carpentier se conocieron en México un poco antes, en junio de 1926. Entre las relaciones cercanas de Jorge Cuesta se encuentran personajes de diversas índoles: Antonin Artaud, André Breton, Iron Sáenz, Plutarco Elías Calles, Mauricio Magdaleno, León Felipe Camino, Carlos Mérida, Manuel Gómez Morín,
Tal diversidad de personajes acusa no solo la lucidez de Cuesta, sino también eso que llamamos en México su don de gentes. Citando a Octavio Paz, en una carta que le dirige a José Emilio Pacheco, dice así: Jorge Cuesta era un hombre de una inaudita generosidad intelectual. Fue odiado y escarnecido. Creo que la verdadera obra de Jorge Cuesta, excepto un manojo de ensayos y tal vez 2 o 3 poemas, está en la de sus contemporáneos y sucesores. Todos los que lo oímos le debemos algo, y algo esencial. Hablo por mí, pero podría decir lo mismo de Javier Villaurrutia, José Gorostiza y Gilberto Owen. También pienso en Samuel Ramos. Termino la cita de Paz con esto. Quiero resaltar, como lo hizo Valéry con Mallarmé, el contraste entre aquel Cuesta vivo, casi anónimo, algunos dudaban de su existencia, y el Cuesta actual, es decir, Puerto. Esa fuerza póstuma no proviene solamente de la edición de sus obras. No es tan solo la belleza de su poesía ni la profundidad de sus ideas lo que ha hecho a su nombre crecer a pesar de los años y salir así del oscuro silencio del olvido. Es Cuesta, el hombre digno e imperturbable, noble como su actitud, noble como la dignidad de su poesía y de su crítica cristalina. Su singularidad lo hace incomparable en el mundo de las letras. Para terminar esta nota, cito un artículo de Rafael Lemus. Dice así: está Jorge Cuesta y están los demás críticos literarios. Los mejores críticos, Baudelaire, Benjamin, Barthes, no dejan de leer la literatura ni siquiera cuando han muerto. Algo dicen de las obras posteriores. Uno puede leer desde sus ideas. ¿Es posible leer la literatura actual desde Cuesta? Por supuesto, y también en su contra. El hombre, más que una obra, fue una manera de entender la literatura y de ejercer la crítica literaria. De sus ensayos puede desprenderse un programa contundente, suspender el gusto y analizar con hondura, leer cercana y formalmente las obras, atender su trazado conceptual, desdeñar las lecturas sentimentales, escribir un castellano oscuro, denso, capaz de recrear lo que glosa, desaparecer el cuerpo para que el pensamiento, y no el cuerpo, dance y desvaríe y se prenda. He aquí una idea radical: continuar a Jorge Cuesta. He aquí una idea radical: continuar a Jorge Cuesta. He aquí una idea radical: continuar a Jorge Cuesta. He aquí una idea radical: continuar a Jorge Cuesta. He aquí una idea radical.